las últimas horas de su vida terrenal, el Señor Jesús debió sufrir toda clase de tormentos. Tormentos físicos, tormentos espirituales y tormentos emocionales. Él ya lo había anunciado a sus discípulos varias veces. Por ejemplo, leemos en Lucas 9, 22. Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Más adelante, en capítulo 17, dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y yo quiero llamarte la atención sobre esa palabra, necesario. Fue necesario que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, padeciera, sufriera. Y fue necesario que muriera. Y fue necesario que resucitase. Ese es el plan de Dios. Y sus padecimientos son una pieza clave para que ese plan se cumpla. Cristo debió sufrir para que nosotros podamos ser salvos. El profeta Isaías había anunciado los sufrimientos del siervo y lo hizo de una manera increíblemente detallada, 600 años antes. Vamos a leer un pasaje que le hemos seguido, pero que nunca es suficiente. Isaías 53, la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Es sorprendente
lo detallado de esta descripción de los sufrimientos del Mesías, del siervo doliente, del Cordero. En el versículo 6 dice que el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros y nunca sabremos, nunca nos acercaremos a entender lo que significó cargar el pecado de todos los que habrían de creer en Él. Soportar la ira de Dios que nosotros merecíamos, todos los creyentes. Él sufrió el infierno de todos nosotros. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. De parte de los hombres padeció toda clase de humillaciones, torturas indecibles y la atroz crucifixión. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Todo eso lo hicieron sus enemigos, los religiosos, los que deberían haber sido siervos de Dios y que en realidad servían a Satanás, los soldados romanos, los políticos, el mismo pueblo. Pero dolorosamente, el Señor también sufrió a causa de sus amigos, aquellos que estuvieron con Él día a día durante 3 años, que caminaron con Él, que comieron con Él, que durmieron con Él, que lo vieron haciendo milagros, escuchando sus enseñanzas. Esa noche le romperían el corazón, abandonándolo, dejándolo solo ante sus enemigos, todos. Y Pedro lo negaría 3 veces. Todo a causa del miedo, el temor. Pero hubo uno que no lo lastimó por miedo, sino que planeó su infamia con detalles. Dice la Escritura, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Todos los discípulos lo dejaron solo. Pero Judas lo planeó. Y llevó adelante su plan. Paso tras paso. Porque no solo tuvo la iniciativa, la idea, sino que fue voluntariamente a hablar con los enemigos del Señor. Y dio otro paso, porque aceptó el dinero que ellos le daban, 30 monedas de plata. Y otro paso, volvió al grupo y estaba pendiente de cuándo traicionarlo. Fue hipócrita. Y lo más impresionante es que el Señor Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse vez tras vez. Pero Él siguió adelante.
Esto no tomó por sorpresa al Señor. Él sabía, Él conocía el corazón del hombre, dice. Él sabía quién era Judas. En Juan 6:70 leemos que el Señor dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor sabía del corazón de Judas, pero Él siempre lo trató con dulzura. Siempre fue amable y todo el tiempo le dio la oportunidad para que se arrepienta, incluso en esa misma noche. El Señor es la expresión misma del amor, como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a leer Lucas 22, 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Había llegado la noche tan largamente deseada por el Señor. Él le dijo a los discípulos, y lo leemos en el versículo 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Esto es tan increíble. Esto demuestra tan claramente el corazón del Señor. Él dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Esa era la noche en que Él iba a padecer. La noche en que Él iba a sufrir como nadie jamás sufrió en la historia de la humanidad. Y lo lógico sería que Él rechazara la idea de que esa noche llegara, que no quisiera ni pensar en eso. Sin embargo, Él anhelaba que esa noche llegara, porque Él nunca pensó en sí mismo. Ahora, esto no quiere decir que el Señor era indiferente al sufrimiento. No. La idea del sufrimiento lo llenaba de angustia. Fíjate lo que Él dice después de haber entrado a Jerusalén, que fue el domingo. En Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor sabía del sufrimiento y su alma estaba turbada por eso. Estaba angustiado por los sufrimientos. Él sabía que iba a cargar con la ira que todos merecíamos. Iba a ser separado incluso del Padre. Él sabía todo. Pero también sabía lo que significaba para sus discípulos. Él, en esa noche, Él iba a pasar de comer el cordero de la Pascua con sus discípulos a ser Él mismo el cordero sacrificado. Pero el Señor Jesús, la expresión misma del amor, anhelaba salvarnos, anhelaba dar ese amor. Su corazón rebosaba de amor. Sin embargo, la actitud de los apóstoles no era tan amorosa. Los apóstoles estaban muy concentrados en cosas mucho más terrenales.
Vamos a ver el domingo que viene que llegaron a discutir unos con otros para ver quién era el más importante de ellos, quién se sentaría en los lugares de mayor honor cuando viniera el reino que tanto esperaban. Un reino terrenal, creían ellos. Y de hecho, y lo vimos el domingo pasado, cuando entraron al aposento alto donde estaba preparada la mesa de la Pascua, todos fueron y se ubicaron alrededor de la mesa. Ya lo hablamos cómo era la distribución. La mesa tenía forma de U, era una mesa baja, y no se sentaban, sino que se recostaban sobre divanes bajitos, o puede ser incluso sobre almohadones, con la cabeza cerca de la mesa y los pies hacia afuera. Y se recostaban sobre el brazo izquierdo para poder usar el brazo derecho para tomar los alimentos. Jesús, que era el anfitrión, sentado en la punta de la mesa, la punta de la U, y los demás alrededor. Y cuenta Juan que fueron y se ubicaron con los pies sucios, siendo que eso era algo muy mal visto por los judíos. La costumbre era que se debían lavar los pies antes de comer. Imagínate, habían estado caminando en sandalias todo el día y a la hora de comer era necesario lavar los pies. No por algo ceremonial, sino por higiene. Pero la tarea de lavar los pies era algo humillante. Solamente los esclavos de más baja categoría hacían eso. Entonces ninguno se iba a humillar a lavar los pies de los demás. Entonces se ubicaron cada uno alrededor de la mesa. Y al ver esto el Señor Jesús les dio una lección de humildad. Y leemos en Juan 13:3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor le demostró de esta manera que en el reino el más importante es el que más sirve, no el que es servido, el que espera ser servido. Él sabía quién era, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, él sabía quién era él, que era el ser de más alta dignidad del universo y que estaba a punto de volver al Padre. Sin embargo, con toda humildad se sacó la túnica, quedó en calzoncillos, como un esclavo, un taparrabo, y le lavó los pies a sus discípulos. Y una vez hecho esto, se volvió a sentar. Creo que esos discípulos nunca iban a olvidar esa lección de humildad. Y también hablamos el domingo pasado de cómo eran estas celebraciones de Pascua, que eran largas, comenzaban a esos de las 6 de la tarde, que se dividían en diferentes momentos, pero que todo estaba llenado con charla, con conversación. No era algo rigurosamente religioso. Pero sí se respetaban cada una de las partes. En primer momento el anfitrión daba una oración de acción de gracias. Después se bebía una copa de vino, la primera copa. Se bebían 4 copas en total.
Después hacía un lavado ceremonial de manos y se servía lo que sería la entrada, que eran las hierbas amargas que se ponían en unos platitos, en unas fuentecitas, con vinagre, con aceites, para mojar el pan en esto. Esas hierbas amargas simbolizaban el tiempo de esclavitud de Israel, un tiempo amargo. Y podemos pensar que en este momento, cuando estaban compartiendo esta entrada de hierbas amargas, es que pasó esto que ahora Lucas está contando. Porque cuando leemos sobre la cena del Señor, vemos que Lucas cuenta los acontecimientos más importantes, pero no dice en qué momento pasó cada cosa. Entonces nosotros, comparando los otros evangelios, podemos pensar que fue precisamente en este momento en que el Señor dijo algo que dejó a todos sorprendidos, en shock. Dijo algo que fue tan fuerte como si hubiera tirado una roca arriba de la mesa. El Señor dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Podemos imaginar la sorpresa de lo que estaba diciendo. Pero para que entendamos lo que estaba diciendo el Señor, tenemos que también comprender las costumbres y la cultura de esa época. Porque la figura del anfitrión que invita a otros a compartir su mesa era muy respetada, muy importante. Era algo muy valorado que alguien invite a otros a su mesa, a comer con él. En este caso Jesús era el anfitrión. Para la cultura de ese tiempo, llegar a hacer algo en contra de esa persona era algo abominable, algo impensable, algo indignante. A nadie se le ocurriría hacer algo contra aquel que te brinda su bondad, su hospitalidad, su confianza. Y eso es precisamente lo que el Señor está diciendo. La mano del que me entrega está conmigo a la mesa. El Señor está diciendo: hay uno de ustedes que va a entregarme. Uno de los 12, uno de los que están sentados a la mesa. Estaba rompiendo con todos lo que se esperaba de un grupo de amigos, de gente de confianza. Mirá cómo describe David la traición de su amigo y confidente Aitofel, que se fue con Absalón, su hijo que lo había traicionado. En el Salmo 41:9, David dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Que comía de mi pan. Nadie hacía eso. Nadie se levantaba contra aquel que le brindaba su hospitalidad y su confianza. Y para que quede claro, Mateo y Marcos dicen así: cuando llegó la noche, Mateo 26:20, cuando llegó la noche, él se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Marcos dice: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Uno de vosotros. Imagínate el impacto de esos hombres. Ellos sabían que Jesús tenía muchos enemigos y Él les había anunciado muchas veces que esos enemigos iban a tratar de matarlo, incluso que lo iban a matar. Pero que uno de ellos fuera un traidor era una sorpresa total.
Y fíjate cómo lo describe Juan. Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Juan llama la atención a que el Señor dijo esto conmovido en el espíritu. Quiere decir que él estaba muy agitado interiormente, muy triste, extremadamente triste. Se usa esta misma frase cuando Jesús está con Marta frente a la tumba de Lázaro. ¿Te acuerdas en el momento en que él lloró? Se usa la misma frase. Dice en Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa tristeza profunda era la que tenía el Señor Jesús al decir esto. Uno de ellos lo estaba traicionando. Él sabía quién era Judas, pero él sentía el dolor de la traición, porque lo amaba. Lo amaba. Sabía que era un traidor, pero le entristecía profundamente el destino que le esperaba. Dice el versículo 22, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ay, dice el Señor. Y este pasaje, este versículo, es tremendo en su significado, porque deja expuesto claramente la tensión que hay entre la soberanía de Dios, la soberanía absoluta de Dios, y la responsabilidad del hombre. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Esto estaba determinado. El Señor Jesucristo se dirigía a su muerte. Todo lo que estaba ocurriendo estaba determinado. Él iba a ser entregado, pero más allá de ser entregado por Judas y por los soldados y por los alguaciles del templo y por los líderes religiosos y por Herodes y Pilato, más allá de todos esos, el Señor Jesús estaba siendo entregado por el mismo Padre y por sí mismo. Estaba determinado que fuera así. Esa era la voluntad de Dios, ese era el plan perfecto de Dios. Y Pedro, 50 días después, en el siguiente Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, él se levantó, ¿te acordás?, a hablar delante de 3.000 hombres o 5.000 hombres, y dijo, Hechos 2:23, que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Ya estaba todo determinado e incluso anunciado por profecías en los Salmos, en el libro de los profetas. El plan de Dios era ese, y ya estaba determinado. Pero Judas obró libremente y por su propia voluntad y para su propio beneficio. Él era responsable de lo que estaba haciendo. Dios lo había determinado, pero Judas era responsable.
Esa es la tensión que a nosotros nos cuesta tanto entender y que nunca vamos a terminar de entender. Porque estas son las cosas que solamente se pueden comprender por revelación, por fe, nunca por la voluntad humana, nunca por la razón. Nosotros entendemos que es así, aunque no lo comprendamos del todo. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y el Señor dice, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado, ay de él. Es un lamento profundo por lo que va a pasar con Judas. Y el Señor no es la primera vez que pronuncia un ay, ya había pronunciado varios ay anteriormente. Había dicho, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de ti, Corazín y Betsaida, las ciudades que habían escuchado el Evangelio de su propia boca y que habían visto las señales que hacía y que habían permanecido incrédulos. También había dicho, ay de aquel que provoca tropiezos a sus pequeñitos, a sus discípulos. Y todos estos ay son pronunciados porque les espera la ira de Dios. Ahora, ay de aquel por quien Jesucristo es entregado, el Hijo de Dios, el Mesías. Mateo agrega que el Señor dice, Mateo 26-24, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hubiera sido preferible que este hombre nunca hubiera existido. Porque ¿qué hizo con su vida? ¿Qué hizo con su vida? A veces hablamos de personas que desperdician su vida, ¿no? Bueno, acá tenés a la persona que hizo el mayor desastre de su vida. ¿Qué hizo con su vida? Mejor le hubiera sido no haber nacido. Él realmente es responsable del castigo que va a recibir. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Señor hablaba de esa manera? ¿Por qué directamente no dijo, quiero anunciarles que Judas es un traidor? ¿Por qué no dijo eso directamente? ¿O por qué no lo miró directamente a Judas y le dijo, andate de acá, traidor? ¿Por qué no ha hecho eso? Porque Jesucristo le estaba dando todavía a Judas la oportunidad de arrepentirse. Dijo, hay un traidor entre ustedes, pero no estaba hablando específicamente de él. Le estaba dando la oportunidad de que confiese su pecado. Cuando él escuchó que el Señor dijo, hay uno de ustedes que me va a entregar, ¿cómo pudo permanecer imperturbable? ¿Cómo no se desarmó en llanto y se arrodilló delante del Señor, sabiendo que él tenía conocimiento de que alguien lo estaba traicionando? Sin embargo, él siguió en su postura hipócrita. Y fíjate lo que dice el versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Los discípulos estaban completamente asombrados, desorientados. Y Juan, que estaba ahí, él cuenta en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Estaban asombrados y se miraban, ¿quién sería? Ninguno pensó en Judas. Tan hipócrita era Judas, que ninguno llegó a pensar en él. Y ellos eran completamente conscientes de su debilidad. Porque Mateo cuenta esto, mirá, Mateo 26-22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Dudaban de sí mismos, porque ellos sabían que eran personas débiles,
que tal vez podían ofender a Dios con sus actitudes, con sus palabras, incluso podían pensar que hasta podrían haber llegado a traicionarlo sin haberse dado cuenta. Y esa es la actitud de un verdadero discípulo. El verdadero discípulo siempre está autoexaminándose y viendo en qué le está fallando a Dios. Y siempre está presto a arrepentirse, a recibir la corrección. Entonces ellos decían, Señor, ¿habré sido yo? Pero ninguno pensó en Judas. Porque Judas era un hipócrita y tenía una máscara perfecta. Si vos lees los evangelios, vas a ver que los discípulos eran personas que se equivocaban, como decimos nosotros, que metían la pata. Pedro, todo el tiempo. Juan, Jacobo, Tomás, no eran perfectos, se equivocaban, decían cosas equivocadas, pero nunca leemos de Judas. Él siempre tenía la apariencia, es más, cuando se indignó porque María rompió el frasco de perfume, dijo, eso se le podrían haber dado a los pobres. Él siempre tenía la palabra adecuada. Ninguno de los apóstoles lo miró. Tenía una máscara perfecta. Solamente el Señor lo conocía. Entonces todos los discípulos comenzaron a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Todos menos Él. Él todavía no preguntó nada. Probablemente se empezó a sentir incómodo, pero siguió con su postura. Él estaba seguro de su actuación. Él nunca pensó que Jesús sabía quién de todos era. Él creía que Jesús sabía que había un traidor, pero no sabía quién de ellos era. Y mira lo que cuenta Juan. Capítulo 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Así que vamos a volver a ubicarnos para que entendamos. Imagínate la mesa Nu, Jesús ubicado al frente, y tenemos con la mano, con el brazo izquierdo recostado, y se nos dice que Juan tenía la cabeza muy cerca del pecho del Señor, que incluso recostaba la cabeza en el pecho del Señor. Quiere decir que Juan estaba a la derecha del Señor Jesús. Pero el lugar de mayor honor de los invitados era el que se ubicaba a la izquierda del anfitrión, porque el anfitrión apoyaba o tenía muy cerca la cabeza del pecho del que estaba a su izquierda. Ahora, sabemos que Pedro no estaba a la izquierda del Señor porque Pedro estaba lejos y le hace la señal a Juan para que le pregunte. Pedro no estaba sentado a la izquierda del Señor Jesús. ¿Quién estaría sentado a la izquierda del Señor Jesús? Entonces, Pedro le hace la seña para que le preguntase, porque no tenía ni idea de quién sería. Y Juan dice, versículo 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Estaban cerquita y en la intimidad, seguramente con voz baja, le pregunta Juan al Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dos cosas quiero decirte. Evidentemente Judas estaba muy cerca como para que le pueda alcanzar con la mano el pan.
Probablemente sea Judas el que estaba a la izquierda, en el lugar de honor. ¿Te das cuenta el trato que tenía el Señor con Judas? Todo esto, todo ese amor, eran oportunidades para que Judas se arrepintiera. Él estaba traicionando a aquel que le estaba dando todo su amor. Pero el darle el pan, que el anfitrión le dé el pan para que lo moje a uno de sus invitados, también era un acto de exaltación, también era un acto de amor, un acto de honra. Y eso hizo con Judas. Y también eso era una oportunidad para que se arrepienta. El Señor nunca dijo el nombre, pero ahora Juan sabía. Y me imagino la sorpresa de Juan, porque era el menos pensado, era el que nunca se equivocaba, el que nunca dijo nada incorrecto. Y tal vez, no dice la Escritura, tal vez Juan le hizo la seña a Pedro, no lo sabemos. Pero el resto de los discípulos nadie sabía nada. Solamente Juan y tal vez Pedro, pero el resto no sabían nada. Y Judas entonces tomó el bocado, dice, sin ninguna sombra de arrepentimiento. El Señor Jesús una y otra vez le mostró su amor y Judas lo menospreció. En Romanos 2:4 leemos que el apóstol Pablo escribe: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El Señor lo estaba guiando al arrepentimiento y Él estaba endureciendo cada vez más su corazón. Y Juan dice, capítulo 13, versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y comparando los evangelios, podemos decir que en este momento fue que Judas le preguntó al Señor. Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, con total hipocresía, ¿no? ¿Soy yo, maestro? Evidentemente él se dio cuenta que había llegado al punto clave. Ahora tenía que preguntar si el Señor sabía. ¿Soy yo, maestro? Fíjate la diferencia con lo que le preguntaron los discípulos. Los discípulos habían preguntado, ¿soy yo, Señor? Todos preguntaron, ¿soy yo, Señor? Él no, él pregunta, ¿soy yo, maestro? ¿Te das cuenta que él nunca creyó que Jesús fuera el Señor? Que él nunca creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso él no tenía la seguridad de que Jesús supiera. Para él Jesús era un hombre más. Y le pregunta esto para confirmar, para que el Señor le diga sí o no, si sabía o no sabía. Todavía mantenía su hipocresía. ¿Soy yo, Señor? No, perdón, soy yo, maestro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ya no quedaban ninguna duda, y es entonces, como dice Juan, que entró Satanás en Judas. Ya había sido desenmascarado y no tenía ya nada para ocultar. El Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El Señor Jesús siempre lo supo, siempre estuvo en control. El Señor Jesús no fue sorprendido. El Señor Jesús nunca fue una víctima de las circunstancias. Él estaba por encima de las circunstancias. En Juan 10:17
Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Judas, ya completamente desenmascarado por Jesús, se levantó. El Señor dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y esto lo dijo en voz alta. El único que sabía que Judas era el traidor era Juan y tal vez Pedro. El resto solamente escucharon esto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas se levantó y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compran lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ellos nunca sospecharon de Judas ni aún en ese momento. No relacionaron que el Señor había denunciado que había un traidor con esto que le dijo, lo que vas a hacer hazlo más pronto. Tan hipócrita era ese hombre, tan perfecta era su máscara. Sospecharon de sí mismo, pero no sospecharon de Judas. Y dice, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Se fue a hacer lo que tenía que hacer, de noche. Y es llamativo que diga, y era ya de noche, porque habría caído la noche en Jerusalén, pero Judas estaba en medio de la noche, en su corazón, en la más profunda tiniebla, un pozo oscuro y perverso. Provoca escalofríos acercarnos a esa oscuridad. Él tuvo todas las oportunidades para arrepentirse, pero él nunca consideró a Jesús como Señor. Su Señor era el dinero. Y ahora se encaminaba sin vacilar hacia su perdición. Este era el comienzo de la pasión del Señor. Decíamos al comienzo que Él tuvo todo tipo de sufrimientos, también emocionales. Él sufrió la traición de uno de los suyos. Y el hecho que supiera no disminuye el dolor de ver la ingratitud, la falta de amor, la hipocresía de ese hombre que había estado 3 años caminando con Él. Pero no fijemos nuestra mirada en Judas. Nuestra mirada tiene que estar fija en el Señor. Porque si bien Judas estaba en la total oscuridad, Jesús es la luz. Jesús es la luz que ilumina a todo hombre, es la luz del mundo. Es el resplandor de la gloria de Dios. Judas se iba a entregar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús estaba entregando a sí mismo. Nadie le quita su vida. Él la ponía y la volvería a tomar. En Gálatas 1:4 leemos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.